La verdad que es una maravilla. A ver, gíralo, levantalo un poquito. La motosierra. Y claro, será porque le vamos a pasar la motosierra al gasto público. ¿Será por eso que los políticos mentirosos dicen que no tenemos plan? Tienen miedo, ¿no? ¿Les volvemos a explicar qué es el plan motosierra? Que implica un fuerte, por ejemplo, vamos a reducir el número de ministerios. Bueno, la motosierra de Milei. ¿Vos la pediste o te la regalaron? No, me la regalaron. Sucede que cuando nosotros en Córdoba hicimos la presentación del programa de reformas estructurales para que Argentina vuelva a ser una potencia mundial, sí, para recobrar aquel lugar que tuvimos a inicios del siglo XX, nosotros hicimos todo un conjunto de propuestas y lo que tiene que ver con la reforma de primera generación, la parte fiscal lo llamamos el plan motosierra, que básicamente consta en recortar el gasto público en los lugares donde roban los políticos, de modo tal que vos puedas hacer un ajuste fiscal sin costo social, donde los que tienen que perder son los políticos. Por ejemplo, la obra pública. Vos podés eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Nosotros eso ya lo tenemos diseñado. Además, le hemos incorporado lo que son las mejoras que hicieron los peruanos y la incorporación de incentivos que hicieron los suizos. De esa manera se acaba el curro de la obra pública. Ahí ya tenés 3 puntos del PBI. Otra cosa que vos podés recortar sin que sufra la gente y que es todo sobre la política, es cortar los gastos discrecionales, ¿sí? Y ahí vos tenés 5 puntos del PBI, que son las transferencias de nación a provincias y de provincias a municipios. Otra cosa que nosotros pensamos... Pero transfieren para salud, para educación, para ciertas cosas. No es que lo transfieren para curro, chiche. Digo, la gran mayoría del Estado es todo curro. Y lo que hacen estos perversos, porque son unos perversos, usan a los vulnerables de escudo y de excusa para defender sus negocios políticos. Porque este es el país donde los políticos les va bien y a la gente le va para el traste. Vos tenés que tener presente esto. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Sí. La presión fiscal en el campo es del 60%, digamos, promedio, en algunos casos más alto. Y eso implica que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Vos me podés explicar cómo puede haber 5 millones de indigentes? Es decir, es porque tenés políticos ladrones. Y lo otro que nosotros también estamos trabajando es en eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato. No sirve hacerlo a la Aranguren, que lo hizo gradual y mal. Es decir, donde solamente se ocupó de mejorar el precio, cuando vos en realidad podés mejorar todos los componentes del flujo de fondos y entonces el impacto en tarifa es mucho menor. Si, por ejemplo, perdón que haga un paréntesis, tenés un quilombo como Edesur en este momento, ¿qué haces? A ver, el problema es que lo que vos estás viendo... Es una tragedia. Pero claro que es una tragedia. Ahora, el problema es si vos le mentís o le decís la verdad a la gente. Y le tenés que decir la verdad. Bueno, ¿sabés cuál es la verdad? Durante 20 años... estuviste pisando las tarifas a las empresas. Sí. Las empresas, ¿qué hacen? Te defienden el flujo de fondos. ¿Cómo te defienden el flujo de fondos? No invirtiendo. Entonces, en un momento, cuando vos no invertiste, pasan estas cosas. ¿Sabes qué? Estas mismas cosas pasaban en el año 89, cuando se tuvo que ir a Alfonsín, que había cortes programados, no tenías gas en invierno, no tenías luz en verano. Digo, esto pasaba igual. ¿Qué es lo que vos necesitás? Volver a poner en funcionamiento el sistema energético como se hizo durante la década de los 90. Es decir, un modelo que fue absolutamente exitoso, que se copió en todo el mundo y acá, para hacer populismo con las tarifas, se arruinó. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no hay inversión. Ahora, ¿por qué no hay inversión? No hay inversión, ¿por qué? Porque el Estado lo regula de una manera que hace que las empresas no tengan incentivos a invertir. Esto es una tragedia. La tragedia de Once es una tragedia de las mismas características. Digamos, un Estado que regula de manera incorrecta, perjudicando a las empresas. ¿Y las empresas cómo se defienden? Se defienden defendiendo el flujo de fondos, o sea, te pisan las inversiones. Y después aparecen, digamos, desastres como estas características o los desastres que te pueden costar vidas humanas. Entonces, lo que hay que decirle a la gente es que esto es un problema de déficit de inversiones de muchos años.
Entonces, esto, digamos, requiere una solución pero estructural. hay urgencias. Yo entiendo lo que vos decís, bueno, está bien, si le dan más tarifas, después mejora. Igual pero no mañana, pero ¿qué hago? mañana no se arregla el problema, si en realidad es un problema que trae más de 20 años. No Es lo decir, puedes arreglar. creer que lo vas a arreglar de modo instantáneo No, es instantáneo mentira. no. Entonces, lo que tiene que agarrar, digamos, es poner las cuentas en orden y, digamos, darle señales a las empresas para que empiecen a hacer las cosas. Tu plan, que lo he leído varias veces, vos hablás de un gran país dentro de 35 años. 35 años. 35 años, yo no lo voy a ver, muchos no lo vamos a ver, pero no es mucho tiempo. No. Porque las urgencias son ahora, digo. No, bueno, está bien. No A te ver. digo mañana, pero A ver, 35 años. A ver, Chiche. Son 2 generaciones. A ver. Bueno, una maratón, digamos, son 42 kilómetros. Digamos, vos tenés que dar el primer paso. Si te pones a pensar así, y no la corras entonces. No. Porque son 42 kilómetros. Es decir, vos de vuelta, si querés mentirle a la gente, mañana estamos en el paraíso. Es mentira. Esto, digamos, esto está contemplado en un área de la economía, en la cual yo soy especialista, que es crecimiento económico. Un país con las condiciones que tiene hoy, en 35 años podría alcanzar el nivel de vida de Estados Unidos. ¿Sí? Esa es la consigna, es decir, volver a ser un país grande, un país potencia. Lo han hecho todos los países, el que más recientemente lo hizo fue Irlanda. De hecho, Irlanda ya lo pasó como un poste al propio Estados Unidos, siendo que Irlanda era de los países más pobres del mundo. O lo querés ver con India, digo, lleva 30 años creciendo a tasas del 8%. Es decir, digo, ¿esto se puede hacer? Sí. Es más, lo hicimos nosotros en el siglo XIX. En 1860, cuando pusimos en marcha la Constitución de Alberdi, con la incorporación de Buenos Aires, sí, Argentina en 35 años de ser un país de bárbaros, se convirtió en la primera potencia mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede hacer, primer punto. Ahora, para que eso se pueda hacer, vos tenés que llevar a cabo las reformas pro mercado. Ahora bien, pero algo más interesante todavía, no es que solamente vas a lograrlo en 35 años, lo más importante es que 2/3 de esa mejora la vas a conseguir en 15 años. Entonces, eso que te parece tan lejos, vas a ver los beneficios muy rápidamente en el tiempo. Entonces, vos, haciendo Explícame los primeros 4 de gobierno. yo las cosas que voy a impulsar. Explícame los primeros 4. Primero la reforma Mañana del te Estado. votan, presidente Milei, 4. Primero la reforma del Estado. La reforma del Estado tiene toda una agenda de desregular para que la economía empiece a funcionar. Y no hecho gente. No voy a tocar ninguna partida que sea sensible socialmente. No sacó los planes. No, eso es parte de las reformas de segunda generación. Y ahora te voy a contar cómo se hace la base para hacerlo en la segunda generación. Entonces, reforma del Estado, eliminar regulaciones, bajar el gasto público. Ahí yo te conté, por ejemplo, en esas 3 cosas que te conté, son 13 puntos del PBI. A partir de ahí vos podés bajar impuestos. Nosotros tenemos diseñado una reforma impositiva que obviamente la vamos a consensuar con los gobernadores para llevar los impuestos de 170 que son a 10. Porque, ¿sabes que esos 160 impuestos restantes recaudan menos que medio punto del PBI? Pero son 160 bolsillos. De caja. Bien, son todos curro. Entonces, y eso te permitiría una simplificación y una agilización del sistema enormemente. Te baja la corrupción también violentamente. Eso, y además, con todos los recortes fiscales, empezar a bajar impuestos. Una de las cosas que vos podés hacer rápidamente es bajar impuestos, por ejemplo, eliminar el impuesto a la ganancia reinvertida. Eso, por ejemplo, en Chile fue fenomenal, o sea, generó una expansión de las inversiones enorme, algo que necesitamos fuertemente. Pero Chile tiene Banco Central. El Banco Central es otra discusión, ahora la planteo. Otra cosa que yo estoy planteando es pasar el sistema laboral que tenemos ahora a un sistema de seguro de desempleo. ¿Sí? Digamos, ¿querés un caso aplicado que funciona a la perfección en Argentina? El de la UOCRA. Nosotros lo que le vamos a hacer es una mejora en términos de profundidad del mercado financiero. O sea, con lo cual, digo, porque aparte tenés un problema, ¿no? Porque el número de asalariados en blanco lo tenés clavado en 6 millones.
y hoy tenés 8 millones de personas en el mercado informal. Con lo cual, digamos, todos los actores del sistema saben que ahí hay un problema y que la solución es para ese lado. Lo que va a pasar es que va a cambiar el modelo de negocio, obviamente, pero no vas a dejar a la gente sin sustento. ¿Qué hace con los jubilados? Wait a minute. Porque, dame un segundo. Y lo otro, una vez que vos haces estas dos reformas que te permiten ser competitivo en lo fiscal, competitivo laboralmente, una vez que vos tenés eso, ¿sí? Recién ahí podés abrir la economía. Esas reformas, sumado a la reforma monetaria y financiera que nosotros estamos preparando, digamos, que es, en el fondo, eliminar el Banco Central, que probablemente la moneda es con libre elección de moneda. Lo más probable es que los argentinos elijan el dólar, sí, porque lo eligieron históricamente. Entonces vos vas a necesitar una moneda para poder liquidar el Banco Central. Entonces, pero hoy puede ser el dólar, si mañana la gente quiere que sea el franco suizo, ¿sí? O que sea, no sé, el yen japonés, o no sé, la moneda, no sé, el franco canadiense, a mí me da lo mismo, que lo elija la gente, el euro, lo que quiera. Si lo quiere hacer en oro también, me da lo mismo. Entonces, una vez que vos completás ese paquete de reformas, que son las reformas de primera generación, eso a vos lo que te va a generar es un proceso de crecimiento muy alto. Es un muy alto, o sea, ese conjunto de reformas te va a asegurar que vos durante 15 años vas a crecer muchísimo. Para. 4 años te pedí. Está bien. Bueno, pero... Déjame pasar los 4 primeros. Bueno, está bien, digamos, o sea, yo voy a arrancar con todas estas reformas. O sea, yo voy a tratar de hacerlas lo Se más vean rápido. los resultados o no importa. A ver, estas son las reformas que vos tenés que hacer. Esto es lo que la literatura y la evidencia empírica dice que es lo que vos tenés que hacer para salir de la miseria. La otra es sigamos haciendo las estupideces que venimos haciendo hace 100 años y entonces ahí sí tenés un resultado seguro. Vamos a ser el país más miserable de la Tierra. Entonces, bueno, que sigan eligiendo. ¿Quieren este modelo con buenos modales o malos modelos? O sea, buenos o malos modales. Quédate con este modelo, te vas a convertir en miserables. Todos pobres. Yo te estoy proponiendo la salida que la literatura y la evidencia empírica dice que te va a convertir en un país desarrollado, de donde 2/3 de esa mejora la vas a lograr en 15 años. O sea, en 15 años vas a ser un país que le va muy bien. Pero no solo eso, sino que además esto va a implicar fuerte caída de la pobreza, fuerte caída de la indigencia, va a implicar un fuerte crecimiento en la demanda de trabajo, va a implicar unos aumentos de productividad tan grandes que además los salarios van a volar. Entonces, en ese contexto de mejora, en ese contexto además donde la población económicamente activa te va a aumentar, eso te abre las puertas para las próximas reformas estructurales, que es poder reformar el sistema jubilatorio sin afectar los derechos de los de hoy, de los jubilados de hoy, porque vos no puedes estar afectando derechos. Entonces vos necesitas hacer la reforma, pero la necesitas hacer en dinámica. Porque si vos la querés hacer sobre la foto... Alguien me pidió... Dame un segundo, porque hay dos más, digamos, de estas. La otra es, ahora sí podés hacer una reforma del Estado para aplicar un programa de retiros voluntarios. En los 90, ¿por qué no funcionó? O sea, se fueron, pero después no, digamos, agarraron la guita y se fueron un kiosco. Y después se terminaron fundiendo. En este caso, como vos vas a tener la reforma laboral hecha, va a haber lugar para absorber esa gente. Y entonces el sistema además va a funcionar mejor. Entonces, fíjate que estás generando nuevos ahorros en el Estado y eso te permite aumentar la productividad fenomenalmente porque vos ese ahorro lo vas a destinar ahora a inversión productiva. Y esta es la parte más importante, porque es la reforma silenciosa de la primera parte, pero que da frutos durante la segunda parte. Nosotros vamos a achicar los ministerios, nos vamos a quedar con 8 ministerios, sí. O sea, con el Ministerio de Economía, con Relaciones Exteriores, con Infraestructura, con el de Capital Humano, ¿sí? Con Seguridad, Defensa, Justicia y Ministerio del Interior. Es importante el rol que nosotros le vamos a asignar al Ministerio de Capital Humano, porque se va a ocupar de qué cosas? De la niñez, de la salud, de la educación y de la integración con el trabajo. Ministerio de la Mujer no más. No, yo no considero a las mujeres seres inferiores. Son iguales, o sea, las trato por igual. O sea, las valoro, no las menosprecio, digamos, creándole
cosas artificiales. En esos 8 ministerios estaría contemplado cualquier tipo de beneficio que pudieran tener las mujeres también. Igualdad ante la ley, yo soy liberal, igualdad ante la ley. Desde ayer que saben que te voy a entrevistar, me dice que te pregunte si Cristina es el pasado. Para mí Cristina sí está terminada. ¿Qué significa estar terminada? Que no tiene chances de volver ella a ser presidente. Si ella se presentara, tiene un techo del 25%. Si lograra pasar a segunda vuelta, pierde con todos. O sea, no logra ni siquiera pasar a segunda vuelta, calculado. Bueno, nosotros estamos trabajando para entrar nosotros en segunda vuelta. Ayer Moreno decía que Macri gana en primera vuelta, no sé si Cristina se presenta. Bueno, eso podría suceder, no lo sé. Lo que dijo Moreno, que si Cristina se presenta, Macri gana en primera Bueno, vuelta. van a apostar a la polarización y se va a polarizar muy rápido. Es muy probable eso. ¿Con quién estás hablando seriamente en una alianza? ¿Con alguien hablas o no? No. Con nadie, ni Guasel, ni todos esos nombres que circulan. No. O sea, vos estás totalmente A ver, solo. nosotros ya conseguimos los instrumentos y las estructuras para participar en las 24 provincias, ¿sí?, para la elección presidencial. Y después tenemos arreglos provinciales y donde nosotros creemos que hay formas competitivas, decidimos participar. Participar directamente con candidato propio. Claro, exacto. ¿Dónde tenés candidato? Y por ejemplo, eso pasa en Tucumán, pasa en Chubut, pasa... Bussi es candidato tuyo. Sí. Pasa también en Chubut, pasa también en Río Negro, pasa en Neuquén. Estamos trabajando la posibilidad, digamos, con Tierra de Fuego, estamos en estudios, digamos, bueno, también vamos a tener en la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma, obviamente. ¿Qué haces con la droga? Mira, el tema de la droga... Con los narcomenudeo, con Rosario, con la guerra desatada en este momento. Mira, a ver, acá hay un tema. Vos al narcotráfico lo tenés que combatir, ¿sí? Ahora, el problema es entender la lógica del narcotráfico. Y vos la realidad es que para entender el problema, digamos, es un problema bastante más complejo porque también hay problemas de intromisión de otros países, ¿sí? Y que te ensucian por otro lado. Entonces vos lo que necesitas es, nosotros por ejemplo en materia de seguridad vamos a una reforma de la ley de defensa nacional, una reforma de la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia, digamos, vamos a reformar... poner el ejército a luchar contra... No, hay que tener, por eso, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Porque vos usaste el ejército, por ejemplo, en Colombia y en México y no funcionó. Porque hay que tener cuidado. Porque vos no podés poner, por la Convención de Ginebra, vos no podés poner a los uniformados a pelear contra civiles. Porque eso constituye un delito de lesa humanidad. Y para que vos puedas hacer algo de esas características, eso requiere probar niveles de violencia que justifiquen semejante intervención. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque en el problema, digamos, quizás en el medio de la crisis todos piden que lo resuelva las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el problema? El problema es que después pasan 10 años, 15 años, y alguien viene y dice, ah, no, eso es un delito de lesa humanidad. Deja de lado el contexto donde se tomaron esas decisiones y los meten presos. Entonces, por eso vos necesitas reformular todas estas leyes. Pero además necesitas reformar todo el funcionamiento de la justicia. Digamos, vos lo que necesitas en Argentina es una nueva doctrina... Tenés un problema de inseguridad por un lado, narcotráfico sí, por pero el otro. Tenés que resolverlo en pero es que simultáneo. son todos problemas de índole estructural. Es decir, acá lo que vos tenés es un problema de una Argentina que está en decadencia hace 100 años. Entonces, está rota la economía, está rota la educación, está rota la seguridad, está todo roto. Está todo roto, todo roto. La educación también está toda rota. ¿Sabés que el 60% de los chicos de 10 años no puede leer un texto normalmente? Bueno, entonces digo, o sea, está todo roto en Argentina. Está todo roto. Digamos, o sea, vos querés desarrollarte, ¿sí? Bueno, ok, voy a meter capital humano. A ver, ¿dónde lo meto? Porque si tengo el 70% de los pibes que no le alcanza para morfar. Por eso nosotros lo llamamos Ministerio de Capital Humano. Porque justamente nos vamos a ocupar de que las personas
puedan acumular capital humano de primera generación, que morfen, que tengan salud, y de segunda generación, que se puedan formar, que se puedan educar, ¿sí? No solo en las aulas, sino también en el trabajo. Entonces, una vez que, digamos, vos reformás esto, vos sí podés ir y atacar de lleno. Porque si vos en esa situación identificás que es la intromisión de otros países y que es una estrategia de reventarte moralmente a tu país, ahí podés intervenir de otra manera. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. Tu programa lo siento antiviejo. ¿Por qué? Porque estás hablando de 35 años. Yo me imagino, yo voto por primera vez, tengo 17 años, vos me ofreces un panorama de tener un gran país dentro de 35, pero me te estoy cierra. diciendo que 2/3 de la mejora... Pero me cierra. Pero 2/3 de la mejora ocurren ahora. Los jubilados, ¿qué hace con un jubilado? No, con un jubilado de que vuelta. gana 70 lucas por mes. Te voy a respetar los derechos. Te voy ¿Me a vas a respetar pagar los derechos. 70 lucas por mes? No, digamos, en la medida que las remuneraciones mejoran, digamos, esas jubilaciones mejoran. Lo que vos tenés que tener claro es que tenés un país que es pobre. O sea, Argentina se cayó de la mitad de la tabla para abajo. Argentina, de ser el país que tenía el PBI per cápita más alto del mundo, a inicio del siglo XX... La gente estaba cagada de hambre. No, mentira. Mentira, eso es mentira. ¿Sí? La gente se cagaba de hambre. Bueno, sí, vos creés esa mentira. Digo, No, yo no creo es en los mentira, números. mis abuelos se cagan de hambre. Digo, será justa, es una muestra. Se llama cherry picking. Así que es una falacia. O sea, ¿qué te dicen los números? Que Argentina era una potencia mundial. Hoy, ¿sabes qué? Somos 140 al tipo de cambio paralelo, que es el de verdad. Bueno, digo, o sea, tenemos 45% de pobres, 10% indigentes. ¿Querés que sigamos así? Cada vez vamos a ser más pobres. O sea, si querés, agarrá y no sé, hacete la gran jugada de la redistribución y después a los 3 días sos pobre, dale. Listo, digo, o sea, acá hay que elegir. Acá hay que elegir. ¿Querés seguir la receta fácil? Bueno, después somos más rápido, vamos a ser bien pobres, bien miserables. No nos va a alcanzar para nada. Vamos a tener que andar ni con taparrabos. Digo, eso es cierto. Seguí con este modelo que venimos aplicando. Digo, la otra es, yo te estoy proponiendo un cambio. ¿Cuán dispuesta está la gente a ese modelo? ¿Qué es lo que sentís vos realmente? Yo creo que la gente lo va a acompañar, porque acá no pagan los honestos la cuenta, como hicieron históricamente. Acá la cuenta la van a pagar los políticos. Fíjate que yo estoy recortando todas partidas de donde chorean los políticos. Fíjate que yo toco solamente las partidas donde chorean los políticos. Por eso dicen, no, lo que propone mi ley es imposible. Claro, si es de donde ellos muerden, de donde ellos roban. Claro que les parece imposible. Claro que les parezca un loquito. Si les estoy tocando, digamos, justamente el mecanismo por el que roban. ¿Sabes cuánto es lo que te roba el Banco Central con impuesto inflacionario, en realidad con señoriaje? ¿Sabes cuánto le robó este gobierno en los 3 primeros años a los argentinos de bien con señoriaje? 16 puntos del PBI. Eso vendría a ser como 5.33 por año. ¿Sabes cuánto implica en guita? Mucha plata. Entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Bueno, vení y ahora explícame por qué querés defender que exista un banco central. Porque para mí robar está mal. Entonces, digo, la discusión cuando yo digo que hay que cerrar el Banco Central tiene una dimensión moral, una dimensión técnica, ¿sí? Y una dimensión política. La dimensión moral es, ¿vos estás a favor del robo? ¿Estás a favor del robo? No. Bueno, yo tampoco estoy a favor del robo. Para mí robar está mal. Entonces, el Banco Central, cuando financia al fisco, eso es un robo. Digo, el señoriaje es un robo. Pará. Después está la cuestión técnica. Ahí está el proyecto que traemos nosotros originalmente. Está el proyecto, por ejemplo, que ha planteado Emilio Campos con Nicolás Kachanowski. Digo que, es más, a mí me parece hasta más interesante que el que tenemos nosotros, porque implica hacerse más rápido. El nuestro tardaría 2 años y medio. El de Emilio tarda 6 meses. Lo cual, en política, es muchísimo. Y después, digo, y si queréis lo podés 6 hacer... meses en qué, en dar la vuelta. En dolarizar. La propuesta de Emilio es mucho más rápido que la nuestra, por eso a mí me parece mucho más atractiva. O sea, porque cuando se te abrió la ventana, la aprovechaste, metiste una reforma estructural que no... dólares para dolarizar. ¿Cómo? No tenés que tener los dólares para Sí, dolarizar. claro, y lo podés conseguir. ¿Sabes cuánto es la base monetaria más las LELIC? O sea, todo lo pasivo monetario del Banco Central, al tipo de cambio
paralelo, el de verdad. De verdad, chau chipalito. Ah, ¿viste? Son 35.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto aprobaron las ratas inmundas, sí, de los políticos cuando aprobaron el presupuesto, del cual yo voté en contra, obviamente? Votaron un déficit de 35.000 millones de dólares. O sea, que supongamos que no creen en mi solución, que no creen en la de Emilio. ¿Sí? Bueno, te cuento que esa manga de ratas votaron un déficit, o sea, votaron un endeudamiento que podría terminar con el problema de inflación dolarizando la economía. ¿Qué me contás? Mirá si no se puede. ¿Cómo? Sí podés para seguir afanando con la política, pero no para terminar con el problema de la inflación. Porque esto es interesante. La inflación tiene dos aristas. Una es que la distorsión que causa en el sistema de precios, la inflación vendría a ser como el ruido de una comunicación. O sea, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido de una comunicación. Imagínate que ahora empieza a haber ruido. Y yo te cuento todo esto. Y vos no me entendés, pero no es porque sos tonto. No me entendés porque hay ruido. Bueno, eso es la inflación. Cuando vos eliminás ese ruido, que es la inflación, lo que vos vas a tener es que las señales de precios son limpias y eso lo que va a generar es un aumento de la inversión. ¿Sí? Y eso lo que hace es aumentar el stock de capital per cápita, aumenta la productividad y aumenta los salarios reales. O sea, la gente vive mucho mejor. Por esa vía. Pero hay otra vía más, que es que cuando vos sacás el señoriaje, es decir, que vos terminás con la inflación, ¿sabés a quién es que más le pega el impuesto inflacionario? A los pobres. A los pobres le pega entre 25 y 30 veces más. Es decir, es el impuesto más regresivo de todos. O sea, le castiga con mayor fuerza a los que menos tienen. Es decir, los mayores beneficiarios de terminar con esta estafa llamada Banco Central de la República Argentina son los más vulnerables. La inseguridad, ¿qué haces? Porque el otro día vi el video de Bussi que dice que hay que armarse y todo eso. ¿Qué haces vos con la inseguridad? Nosotros, o sea, tenemos la idea de mano justa. El que las hace, las paga. El que las hace, las paga. ¿Qué significa? ¿Un código más duro? Que ¿El se sistema cumpla. Bukele? Pero que se cumpla. No, porque el caso de Bukele, o sea, yo todavía no he explorado el caso y sería irresponsable de mi parte meterme a opinar sobre algo que no estudié. Sí. O sea, pero vos necesitas toda una reforma judicial. O sea, ¿sabés cuál es el gran problema? A ver, cuando vos mirás el marco normativo de Argentina, no es muy distinto del que tiene un país mediocre. No es muy distinto. ¿Me comprendés? Pero ¿cuál es el problema? Que después no se cumple. Que, ¿me entendés? Que acá siempre se ponen del lado del delincuente. Acá no, acá el que las hace la paga. ¿Sí? La víctima es víctima. ¿Sí? Y el delincuente, el victimario, es victimario, es el delincuente. Es decir, no, se acabó la joda de Zaffaroni, de poner a la víctima como victimario y al victimario como víctima. Acá el que las hace las paga. Es decir, esas ideas en materia de seguridad, esas se aplicaron en New York a inicio de los 60. Para la década del 80, New York era un baño de sangre, hasta que vino Giuliani. ¿Y qué aplicó Giuliani? Se lo llamaba el principio de las ventanas rotas. Digo, porque si vos rompías una ventana y pagabas por eso, imagínate por un crimen más grande. Pero al margen, digo, de la metáfora, ¿de dónde se nutrió Giuliani? Allá, a fines de la década del 60, Gary Becker, ya con su doctorado en la Universidad de Chicago, se va a dar clases. Sí. Vos lo conocés a Gary Becker. Se va a dar clases a la Universidad de Columbia, en New York. Y empiezan a aparecer todas estas ideas. Y Gary Becker lo que dice es, esto no va a funcionar. Porque si yo le bajo el costo a la delincuencia, cuando a una actividad le aumenta el beneficio, se expande. Entonces eso es lo que hizo Giuliani. Cuando vos les haces efectivas las penas, cuando la justicia hace su trabajo y se cumple la ley, y te pones del lado de los honestos y no de los chorros, vas a ver cómo la delincuencia baja. El problema en Argentina, ¿sabes cuál es? Que acá toda la progresía, todo el surderío chanta, todos los voluprogres están del lado de los delincuentes. Se ponen a defensa del delincuente y se cagan en las víctimas, se cagan en los inocentes, se cagan en la gente de bien. ¿Sabes qué? En mi Argentina eso no pasa.
¿Con 8 ministerios vas a cubrir todo eso? Sí, digamos, o sea, ¿acaso Argentina no llegó a ser el país más grande del mundo y tenía menos? Entraban todos en la Casa A fin Rosada. de mes, se firma 20 millones de cheques. ¿Sí? Para 20 millones de personas que reciben AUH, jubilación, todo eso. Yo quiero saber qué pasa. No los voy con a eso. tocar. No lo vas a tocar. Exactamente, porque Ni un cheque. vos, a ver, lo que tenés que entender que el beneficiario del plan social es una víctima del sistema. Por ejemplo, son personas que no consiguen laburo, pero no consiguen laburo ¿por qué? Fíjate dónde están los más pobres, dónde está más presente el Estado. Más Estado presente, menos empresas, menos libertad, peores condiciones de vida. Entonces, el ajuste no tiene que caer sobre las víctimas de este sistema de chorros. Tiene que caer sobre los chorros, es decir, sobre los políticos. Por eso los políticos también son tan amenos con las políticas pro chorros, porque ellos son chorros. Pero hay un desfasaje, Javier, a ver si me entendés. Che, qué calor que hace en este estudio siempre. Yo no tengo calor. Hay un desfasaje entre lo que la gente gana y lo que la gente le cuesta. Porque digo, cuando vos hablas de 4 años, 15 años o 35 años, yo lo que digo es lo siguiente: hoy, el tema inflacionario te come el bolsillo permanentemente. Digo, ¿cómo haces para que por lo menos equipare en algún momento? Porque no vas a perder 4 años. Pero, pero... Yo entiendo que no hay más remedio, pero Sí, digo, che. tenés que darle un aliciente. Sí, está bien, pero vos tenés que entender que vos haces una medida hoy y el impacto no es instantáneo. No. Entonces, por ejemplo, si yo freno la emisión monetaria hoy, la inflación mañana no baja. Vas a tardar entre 18 y 24 meses. De hecho, la convertibilidad, cuando vos estabilizaste, hiciste las reformas, En un mes. no fue en un mes. Un mes. Vos tardaste 20 meses para que Argentina fuera el Pero país de con ahí menos a inflación del cero mundo. pasó un mes. No. Vos fuiste y te convertiste el país con menos inflación del mundo en 20 meses. Obviamente que en todo el sendero vas bajando, pero de vuelta, vas a tardar entre 1 año y medio y 2 para que desaparezca la inflación. Es decir, por eso es tan importante hacer todas las cosas rápido, para que tengan efecto lo más rápido posible. Ahora, sí además, porque yo yo parto de la base de que nadie va a creer nada, que todo va a ser desconfianza, que todos nos van a ver como el peor del barrio. Entonces, yo hago, digamos, planteo reformas a prueba de todo. Si además después nos acompañan los mercados, nos acompaña la gente y todo mejora, vamos a ser mucho más rápido, va a funcionar. Pero yo me tengo que estar preparando para el peor de los escenarios siempre. ¿Quiénes son tus enemigos? Mis enemigos es la casta política. En realidad, la casta son Los mis enemigos. partidos políticos. No, los enemigos son la casta. O sea, son los políticos que empobrecen a la gente. Pero no es solamente los políticos el problema, ¿eh? También están los empresarios prebendarios. Esos también son parte del problema. Y los periodistas ensobrados también son parte del problema. Y los sindicalistas chorros también son parte del problema. Periodistas ensobrados. Sí, claro, obvio. Que son laxos con algunos que llenan sobres. ¿Tenés pruebas? O por lo menos intuiciones. Digo, que yo no sé, a lo mejor... Y no sé, digamos, el propio mercado los identifica rápidamente. Se les nota tanto el sobre. ¿Qué haces con las Taser? Para mí, digamos, vos le tenés que dar respaldo a las fuerzas. Es decir, vos no podés, o sea, de vuelta. Para mí las Taser es un buen instrumento, porque es un arma disuasiva, digamos, no letal. Y le das más instrumentos a los uniformados. Es decir, esto es así. Mi doctrina de seguridad implica que los de gorro azul, esos son los buenos. Los de los palos y las capuchas son los malos. ¿Me entendés? El que roba son malos. Los que cometen delitos son malos.
Ahora, digo, vos tenés que buscar soluciones que no vayan contra la vida. Recordad que yo soy liberal. El liberalismo, digamos, acorde a la frase de nuestro máximo prócer de toda la historia, Alberto Venegas Lynch hijo, dice: liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y ahora viene la parte importante. Basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Es decir, vos solamente podés usar la violencia de modo defensivo. Ahora, los tipos que vos tenés para ocuparte de la seguridad, vos los tenés que bancar. ¿Sacar la ley del aborto? Digo, si existiera la posibilidad, digamos, lo sometería a consulta popular, claramente. Eliminar el aborto. Digamos, yo lo sometería a consulta popular. Yo, digamos, soy celeste. O sea, yo, digo, estoy en contra del aborto. O sea, por mi filosofía liberal estoy en contra. ¿Sí? Digo, respeto el derecho a la vida. ¿Sí? Ahora, el punto es, lo someto a consulta popular. A ver qué decide la gente. ¿Qué otra cosa sometes a consulta popular? Por ejemplo, digamos, la reforma monetaria y bancaria, si no me la deja pasar el Congreso. Yo, digamos, o sea, yo voy a proponer el plan para reformar el sistema financiero e ir hacia la eliminación del Banco Central. Ahora, puede ser que el Congreso no quiera pasarlo. Pensá que se pierden de afanar los políticos 5.3 del PBI. O sea, ahí está el problema político. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a someter a consulta popular. Y si la gente decide tener una moneda sana sin inflación, bueno, Mañana lo llevaremos, Meliboni, lo llevaremos al Congreso, y si votan en contra, los voy a exponer a todos frente a la población. Que esos son los chorros que no quieren que la Argentina le vaya bien. Mañana Meliboni te acampa en la 9 de julio. ¿Qué haces? Preso. Los cabecillas, presos. Y se terminaron, digamos, los gerentes de la pobreza. Para mí los planes, ¿sí? tienen que manejar los intendentes contra prestación, digamos, que ellos mismos pueden ver ahí. ¿Pero qué haces con los piquetes? Automáticamente, digamos, se van a tener que ir a sus barrios. O sea, digamos, estos, digamos, son organizados. De hecho, digamos, hasta le sacan guita y todo. Lo reconocieron acá y todo. Sí. Bueno, tienen que ir presos. Para la comida, le sacan plata para la comida porque el Estado... Sí, bueno, sí, le sacaban plata, dale. O sea, y les toman lista y dale. O sea, en el fondo vos estás financiando a un tipo para que viole la ley. Porque vos lo que estás haciendo es vulnerar el derecho de transitar que tiene el otro. ¿Sí? Y sucede que el otro, que es el que labura, tiene que pagar las cuentas esas. Si te cortan una calle, ¿reprimís o no? Se aplica la ley. La calle está para transitar. Que busquen una forma de manifestarse sin joderle la vida a los otros. ¿Se quieren manifestar? Que se manifiesten. Pero sin joderle la vida al otro. Sin joderle la vida al que labura. Porque el que labura después es el que paga la cuenta de ellos. Entonces, de vuelta. Y el problema no es la gente. Porque son las víctimas del sistema. El problema son los políticos, los cabecillas, esta manga de delincuentes. Si te llegan a elegir presidente... Sí, si entro en segunda vuelta voy a ser presidente. Para la segunda vuelta, lo que digo lo siguiente. Aproximadamente necesitas cubrir 22.000 cargos. Esa es la mentira que dicen los políticos. Te digo lo que digan los políticos. Bueno, está bien. Tenés 22.000 tipos que piensan como Yo no vos. pienso de esa manera, de estar creando estructuras todo el tiempo. O sea, cuando vos vas a una empresa, suponete que te nombran director. ¿Vos qué te crees? ¿Que podés, digamos, traer toda tu estructura abajo? Es una locura eso. No te das cuenta que es una locura, ¿no? O sea, entonces, digamos, tenés que armarte un ministerio paralelo. ¿Y la gente que está ahí qué hace? ¿No labura más? No, justamente lo que nosotros proponemos es cubrir las líneas superiores y después, vamos, laburar con los recursos que tenés. Es decir, hay que revalorizar la función del empleado público. Digamos, si vos tenés muchísimos cuadros técnicos que pueden hacer un laburo fenomenal. Ah, no, pero como es de, no sé, del partido XX no lo voy a tomar. O sea, no, me tengo que crear mis propios cosos. De vuelta, eso lo que hace es agrandar cada vez más el Estado. Necesitamos achicarlo, no agrandarlo. ¿Para vos, Cristina, está proscripta? No.
No está ¿Y proscripta. quisiera que sea candidata? Me encantaría. Sería como la batalla final. A mí me encantaría, por ejemplo, ganarle en un balotaje a Cristina. Sería fabuloso. El sueño del pibe. ¿Por qué te parece el sueño del pibe? Porque vos sería, crees digamos... que ellos son los culpables de todos los males. No, no son culpables de todos los males. Ah. Porque los del otro lado son socios. Digo, ese es el gran problema. Que para la superficie se pelean, pero después abajo tienen negocios juntos. Es decir, la grieta es un negocio para que compre la gilada. Pero vos te crees que, por ejemplo, si gana Juntos por el Cambio, ¿quién se queda afuera sin laburo del kirchnerismo? Nadie. Ahora, si gana el kirchnerismo, ¿y quiénes se quedan afuera de los radichetongos, la coalición cínica, las palomitas tibias y amargas del PRO? Ninguno. La joda sigue, los negocios siguen. Es todo jueguito para la tribuna. Mirá las votaciones en la Cámara. Siempre, digamos, o sea, Juntos por el Cambio le acompaña un montón de aberraciones. ¿Qué hace con la deuda? La deuda se honra. La de pesos y la de afuera. Se honra. ¿Cómo? Pues lo hizo más ahora para el 22, para el 24 y 25. De la única forma que vos pagás la deuda, ¿sabes cómo es? Teniendo superávit fiscal primario. Argentina tiene déficit fiscal primario. Argentina es un quebrado. Con el ajuste que te estoy proponiendo, claramente que vamos a tener plata para ser solventes. ¿Y vamos a poder pagar Sí, con claro, las obvio. deudas internas y externas? Obvio. ¿En cuánto tiempo? No, la deuda es un concepto que se mira con una perspectiva infinita. Sí, sí, sí. O sea, digo, la vida se plantea. Entonces, cuando vos tenés resultado financiero neutral, es decir, que el superávit primario te alcanza para pagar los intereses, con lo cual el resultado financiero es cero, la deuda queda constante. Y con la suba del PBI, la deuda producto cae. Por lo tanto, te volvés solvente y en lugar de tener problemas para refinanciar la deuda, todos te van a querer refinanciar. Y cada vez, además, lo vas a poder hacer a tasas más bajas. Y cada vez te va a permitir tener mayor holgura fiscal para seguir bajando, digamos, los impuestos y crecer más. ¿En dónde vas a juntar tu mayor cantidad de votos? ¿Entre los jóvenes, los maduros, los viejos? Bueno, de hecho, si la elección fuera en los sub-40, digamos, ganamos en primera vuelta. ¿Sub 40 ganás primera vuelta? Puede decir que los que tienen más edad no te votan. Bueno, después, o sea, el grupo más duro de votantes nuestros son los sub-30, pero ahora, digamos, la expansión que ha habido en este último tiempo hace que hoy pudiéramos ganar en primera vuelta si solo votaran los sub-40. Así que, es decir, Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal. ¿Por qué crees que la gente te tiene que votar a vos? Porque soy el ¿Cuál es único tu que tiene el convicción? compromiso para poner a Argentina de pie nuevamente. Soy el único que sabe qué hacer, cómo hacerlo y tiene las agallas para hacerlo. Y además, yo no vivo de la política. Yo no necesito quedarme eternizado en un cargo. Yo no necesito transar con los chorros para quedarme abrazado a un puestito. Yo estaré 4 años, estaré 8 y después me voy. No me ves más. Me voy a dedicar a estar con mis hijitos de 4 patas, me voy a dedicar a escribir libros, me voy a dedicar a dar conferencias, ¿sí? Y además a estudiar la Torá. Basta, se acabó. ¿Para qué vas a estudiar la Torá? De hecho, yo estudio la Torá ¿Pero te está convirtiendo? Porque me permite- ¿Te estás convirtiendo? porque me permite crecer No mucho sé, pregunto, ¿te espiritualmente. estás convirtiendo el Bueno, judaísmo? digo, digamos, está claro que yo, digamos, de hecho, un rabino muy importante me declaró amigos de Israel y estudioso de la Torá. Mirá que es complicada la Torá. ¿eh? Ya lo sé. Bueno, parte del proceso ya lo tengo simplificado. Te digo porque ese es el tema. Insisto, ¿quién te votaba? ¿Las mujeres o los hombres? Arrancamos con una fuerte concentración de hombres y ahora se está expandiendo también. O sea, se está expandiendo en edades y en género. ¿Y qué pasa con los partidos políticos que quieren hacer alianza? El PRO, Patricia Bullrich... No, Problema de eso. Problema yo no es mi problema. ¿Pero vos hablaste con ellos?
¿Seguís hablando? Yo dije públicamente mi posición. Si quieren, Vos tenés convergen. estructura, vos, cuando hay elecciones hay 104.000 mesas. Y nosotros estamos trabajando para cubrir todo eso. 104.000 mesas. Tenés 104.000 fiscales. Bueno, fíjate, digamos, el otro día nosotros hicimos un acto de la primera sección de Buenos Aires, solo referentes. Ni siquiera fui yo, justamente para no atraer gente por mi presencia. Solo referentes. Fueron 1.500. En Rosario hicimos otra de 800. En Río Negro una de 600. En Neuquén una de 800. Es decir, hay referentes por todos lados. De hecho, ¿vos sabés cuántas mesas políticas y coordinadas, digamos, tenemos ya armada en la provincia de Buenos Aires? Es decir, con coordinadores, o sea, referentes, coordinadores, todo. 130. ¿Sabés cuánto tenía Macri cuando ganó? 90. Eso es un verso más, ¿sí?, de la política para desautorizarnos. Es decir, es una de las tantas mentiras que genera una parte, digamos, vinculado a la... Bueno, esa mentira sale de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va. ¿Cómo estudian? Me levanto a las 6 de la mañana y a partir de ahí empiezo a laburar. Sí, si puedo, leo. ¿Qué significa eso? Bueno, digo, cuando Tener puedo... compromiso y todo eso. No, bueno, Pero claro, que es tengo un tipo de reuniones, hábitos, llamados, o sea... de hábitos normal, digo, tenés que sacar los perros y eso. Bueno, digo, eso me ocupo. Digo, ahora tengo una casa con parque y los saco al parque. ¿Te mudaste? Sí, me mudé a Benavides. Estoy alquilando en Benavides. Estoy alquilando, digo, mirá, o sea, el 11 de diciembre me mudo a Olivos. O sea que alquilaste por un rato. Sí, claro, digo, justamente, a sabiendas que me mudo a Olivos. ¿Estás convencido que vas a ser presidente? Si entro en segunda vuelta, sí. Si estás en segunda vuelta, ¿de qué depende eso? Tenés que tener ahí peleándola. Bueno, de hecho hoy estamos en un empate técnico con el Frente de Todos. ¿Y Conjuntos por el Cambio? No, están un poquito arriba, pero... Arriba tuyo. Sí, pero en la segunda vuelta les gano. No importa quién sea. O sea, vos estás arriba de Frente de Todos y abajo de Juntos por el Cambio. Claro, pero después cuando vamos al mano a mano, como soy el candidato individual que más mide, digamos, en la segunda vuelta les gano a todos. ¿Quiénes son tus cabezas de asesoramiento? ¿Tu hermana? Bueno, mi hermana, digo, es la jefa de la campaña y es la cabeza del organigrama. Sí. Después hay un organigrama que tiene que ver con toda la campaña. ¿Por qué nunca decís quién es tu ministro de Economía? Porque si ¿Lo se tenés? Sí, claro. Porque si conocen los nombres, después los echan. Los hacen echar del trabajo. Ah, están trabajando. Sí, gente de laburo, claro. Son gente que labura. Todos son tipo de laburo. Y si ¿Y tenés un canciller también? Sí, claro, obvio. De lujo. ¿Trabaja también? Sí, claro que trabaja. Vive en Estados Unidos. Eso no lo van a echar, a él lo podemos mencionar. ¿En qué políticos argentinos ves cosas tuyas? ¿Sucesores o imitadores o posibilidades? Algo de lo que yo propongo. Sí. ¿Tenés algún discípulo? Discípulos están... ¿Tenés alguna... Este puede pensar más o menos como yo? Sí, lo tendré que ver en el momento. Digo, si yo hubiera creído que había solución... Yo, Bussi en Tucumán, ¿te parece que piensa como vos? Si todos pensáramos iguales, nadie estaría No igual, pensando. digo, si están dentro de la línea. Bueno, en algunas cosas tenés coincidencias y en otras no. ¿Y cuál es el problema? Está claro, digamos, que con la izquierda es nada. Con la izquierda nada. Nada. Con la socialdemocracia, nada. Con toda la progresía, nada. ¿Sí? Con los libertruchos, nada. ¿Con la iglesia? ¿Qué quieres decir con la iglesia? ¿Con la iglesia cómo te llevas? ¿Con el Vaticano, con la teoría esa de Pichetto del pobrismo y todo eso? Para mí muchas de esas ideas conducen a más pobres, no a menos pobres. Es decir, yo creo que ahí hay algunas cosas que tendrían que ser debatidas fuertemente.
Pero digamos, O sea, la propiedad privada no es un derecho secundario. no es un derecho secundario. No. La propiedad privada es la base de la civilización. Sin propiedad privada no hay cálculo económico. Si no hay cálculo económico, se te derrumba la economía y por ende mandás todos a la pobreza. Es una máquina de multiplicar pobreza. La civilización y el progreso están asociados a respetar la propiedad privada. Porque fíjate esto, la economía funciona por el sistema de precios. El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Entonces, por ejemplo, vos me querés comprar estos anteojos, entonces empezamos a hacer una transacción. Entonces, determinamos un precio por estos anteojos. A ese precio va a haber gente que va a querer ser compradora, hay gente que va a querer ser vendedora. Entonces, cuando haya un desequilibrio, si hay más demanda que oferta, ¿qué va a pasar? Subirá el precio. O en su defecto, cae. Es decir, fíjate que eso es lo que hace que se mueva la economía. Ahora, esto partió de la base de que estos anteojos son míos y que la plata que vos me diste es tuya. Sin propiedad privada, vos no podés hacer cálculo económico. Sin cálculo económico, no hay inversión, se te destruye la producción y ¿sabés qué? Y al aparecer esa situación, además, la gente se termina matando. Pero la Argentina no está en ese estado todavía. Mirá, 45% de pobres, ¿de dónde te crees que está? Dios, si seguimos así, vamos a ser la villa miseria más grande del planeta. Sigamos vulnerando la propiedad privada, cada vez peor nos va. ¿Por qué todos los países de la región, salvo Venezuela, Fue tienen justo, inflación? Dios, los socialistas. ¿Pero por qué? Hay gobiernos socialistas ahí también. Sí, bueno, Dios, o sea, son estadios de daño. Lula no es un gobierno de derecha. Es un Lula socialista gobierno, y ya está causando daño. pero no tiene inflación. Bueno, por eso es una región que está, digamos, estancada. Es una región del mundo que está estancada, América Latina. ¿Por qué? Porque está tomada Pero por sus el índices socialismo. de inflación son inferiores a los nuestros. Bueno, está bien, digamos, hay algunos socialistas más vivos y otros más tontos. Es decir, aprendieron que con algunas cosas no se jode. Por ejemplo, con el Banco Central. Ahora, cuando vos te hagas cargo del gobierno, si te salís en el balotaje y todo eso, empezás la reforma de un año, de 2, de 4, de 35. Yo, digamos, voy a tener un mandato por 4. Yo voy a hacer lo que requiera, digamos, y todo lo que pueda hacer en esos 4 años. Lo que no pueda hacer, la gente va a decidir si me da una extensión por 4 más. Y después se terminó. Después se terminó. Tus primeras 3 medidas, ¿cuáles son? Reforma del Estado, bajar el gasto público, simplificación tributaria, desregulación de la economía y obviamente avanzar hacia la eliminación del Banco Central. No leyes laborales. Las leyes laborales las vamos a atacar, digamos, pero es una reforma que demanda un poquito más de tiempo. Pero digamos, las 3 primeras medidas tienen Es ir contra el Estado. La reforma del Estado es el corazón, que eso implica bajar regulaciones, bajar gasto público y bajar impuestos. Cualquier político que se te acerque con una propuesta igual, ¿puede formar parte de tu equipo o no? Todos los que quieran ser parte de la reconstrucción de la Argentina están invitados. Que quieran reconstruir la Argentina pujante, próspera, liberal, no el infierno socialista. ¿Pero los peronistas para vos son rescatables o no? Si vos, ¿Vos tenés amigos peronistas? digo, yo tengo amigos de distintas ideologías. ¿Comunistas? ¿Qué? ¿Comunistas? Vos. No, vos sos como mi tío. Vale, como... Pero lo que digo es, ¿tenés algún amigo peronista o no? Sí. ¿Y tenés punto de contacto con él? Hay cosas que te entendés y hay otras cosas que no. El tema es, digamos... Cuando decís si esa... me mudo a Olivos, ¿lo pensás en serio que vas a vivir en Olivos? Sí, obvio, claro. ¿Estás totalmente convencido? Sí, claro. Yo no estoy para perder tiempo. Yo no estoy para boludeces. Yo digo, si me tiro a esto, porque digo, o sea, no es, ay, mirá si gano, no. Yo juego a ganar.
Siempre juego a ganar. O sea que te ves entonces dentro de pocos meses en Olivos. Si entramos en la segunda vuelta, me mudo a ¿No es Olivos. demasiado grande para un presidente eso? ¿En qué términos? Vos que sos más austero, digo. Yo soy súper austero.